Bienvenidos a Compartiendo con Amigos. Soy María Marta Cantarelli y estoy transmitiendo desde Buenos Aires para todo el mundo, Buenos Aires, República Argentina. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es el envejecimiento poblacional. ¿Qué es? ¿Cómo se genera esto? ¿Cómo se mide? Bueno, esto nos va a compartir todo su conocimiento la invitada de hoy. Presentamos a nuestra invitada de hoy en Compartiendo con Amigos. Bienvenida Nancy Mendoza, ¿cómo estás? Hola María Marta, muy bien, muy contenta de que me convoques nuevamente, así que muy agradecida. Muchas gracias María. Gracias. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de un tema que poco se habla para la importancia que tiene. Todos de alguna manera, si Dios nos permite, vamos a llegar a ser adultos mayores. Me gustaría que nos comentes qué es el envejecimiento poblacional, para comenzar. Bien, sí, el proceso de envejecimiento poblacional que está actualmente atravesando el mundo tiene que ver con un cambio en la estructura de la población por edad. O sea que cada vez tenemos una mayor cantidad de población de personas mayores y adultas mayores y una menor cantidad de personas jóvenes o niños, ¿sí? Es decir, que cada vez nacen menor cantidad de niños y tenemos una gran población de adultos y adultos mayores. Este proceso de envejecimiento poblacional se la conoce como la pirámide invertida, ¿sí? Imaginemos una pirámide donde en la base de esa pirámide tenemos la gran cantidad de nacimientos, ¿sí? Y en la cúspide, en la parte de arriba, tenemos lo que es ya la mortalidad, ¿sí? O sea que cada vez hay, hoy por hoy, esa pirámide invertida se da vuelta, ¿sí? Donde tenemos una menor cantidad de nacimiento y una mayor cantidad de población de personas. En este caso, personas adultos y adultos mayores. Y ese es el proceso de envejecimiento. En lo particular, ¿por qué se da este proceso de envejecimiento, ¿no? Decimos, ¿por qué se da esta situación? ¿Por qué tenemos cada vez más personas adultos y adultos mayores y no tantos niños? Hoy por hoy sabemos que el mundo está cambiando, está atravesando múltiples situaciones que tienen que ver con lo social, lo económico, lo financiero, historias, ¿sí? Una de ellas es la fecundidad. Antes, una familia tipo tenía dentro de su seno, de su hogar, de su familia, estaba constituida por los progenitores y 4 o 5 niños. Hoy por hoy, esa situación ha cambiado, ¿sí? Esa planificación familiar ha cambiado. Cada vez, hoy por hoy, está constituida por los progenitores, ¿sí? Y 1 o 2 niños, más no. La gran cantidad de personas planifica, ¿sí? qué cantidad de niños va a tener. Y muchas personas, y sobre todo muchos jóvenes, y esto es un fenómeno social muy interesante a nivel global, es que cada vez menos personas deciden tener niños, ¿sí? Es por eso que, por ejemplo, en Europa hay políticas sociales que están destinadas para que las familias, para que incentivar a las familias, a jóvenes, a tener niños por este proceso de envejecimiento. Europa es un continente totalmente envejecido, ¿sí? Donde tiene más del 12% de su población con este proceso de envejecimiento. Se ven una gran cantidad de adultos y adultos mayores y no tantos niños. Hay muy pocos nacimientos y muy
muy grande esa franja de adultos y adultos mayores. Este es uno de los primeros fenómenos, ¿no?, que se dan por la cuestión de la fecundidad. Esa planificación familiar, esa decisión de muchas personas por muchas situaciones, ¿no? Principalmente, por eso digo que es un fenómeno social, sociológico muy interesante, donde las personas hoy están decidiendo y planificando, muchos de ellos, no tener hijos, por cuestiones sociales, económicas, habitacionales y demás. Sí, hay muchos temas que ya están impactando hace tiempo y todavía no se lo puede asociar al tema. A veces uno dice, disculpa Nancita, me gustaría si podés, porque se te ve la parte de arriba cortada, si te puedo ver, a veces depende del teléfono, no se te va a ver completa, por eso se te puedes poner, eso, ahí está. Disculpa, la jubilación. Uno dice, ¿qué tiene que ver con el aumento de la esperanza de vida y con esta disminución de la población de jóvenes? ¿Eso podrías explicarlo? ¿Cómo es, María? Nuevamente tu pregunta. No en teoría, los adultos, cuando la población piramidal, la base inferior es más ancha, esta gente que está trabajando para pagar las jubilaciones, el hecho de que disminuya esa pirámide, no le está permitiendo estos ingresos sostener a esta pirámide invertida que tenemos hoy, o no sé si es invertida, pero por lo menos no alcanza para poder pagar estos sueldos, ¿sí? No sé si vos lo podés transmitir de otra manera, porque, bueno, recién decías que hasta en lo económico impacta esto del envejecimiento poblacional, ¿no? No sé si hay alguna otra explicación que te parezca que sea más simple o se entiende. Claro, sí, el proceso de envejecimiento, por supuesto que repercute, como lo dije, en una primera instancia en la situación económica y financiera, ¿sí? Hablamos de esta pirámide poblacional que se tiende a ensanchar, ¿sí? Se va realizando, ya no es generalmente una pirámide, sino ahora pasa a ser prácticamente un cuadrado, ¿sí? En este proceso jubilatorio que vos decís, hay muchas personas que hoy por hoy no desean esa situación de jubilación, extienden cada vez su proceso económico. Y cada vez es mucho más complicado también para las personas adultos o adultos mayores poder adentrarse dentro de lo que es el mercado laboral. Por allí, por una cuestión de salud, una cuestión social, o por allí querer hacer otras actividades que no tengan que ver con lo económico también, ¿no? No sé si eso responde un poco a lo que vos me consultabas, María. Sí, esto que yo veo como que las políticas en general, o sea, en el mundo, este aumento de la población es en el mundo, no es solamente en Argentina ni en Latinoamérica. ¿Podrías darnos algunos datos? ¿Cuándo se considera un envejecimiento poblacional? Estos temas, en teoría, les va a ser más significativo para las personas que están hoy dirigiendo políticas, ¿no? Políticas de desarrollo social. En lo que hablamos y lo que te decía recién, en este proceso de envejecimiento que tiene que ver con la baja fecundidad, en la mortalidad, que cada vez los adultos mayores o adultos llegan a edades más avanzadas, ¿no? Sí. Dentro de nuestra familia, sabemos de familias, amigos, conocidos que tienen dentro de su grupo familiar alguna persona que ha pasado la esperanza de vida. La expectativa de vida de una persona a nivel mundial es de 82 años. En Argentina es de 82 años la esperanza de vida. Y
cada vez más esa esperanza de vida o expectativa de vida aumenta. Por eso digo, hay muchas familias donde se está constituida por personas muy longevas, donde han llegado a los 90 o 100 años, y cada vez nos sorprende quizás un poco menos, ¿no? Personas que llegan hasta a esas edades. Y eso pasa a nivel mundial. Hoy por hoy, en el mundo tenemos cerca de 960 millones de personas con más de 60 años, ¿sí? La ONU, dentro de sus últimos artículos, ha publicado este número, ¿no? Otro de los datos muy interesante tiene que ver con las proyecciones que se realizan de la cantidad de población de adultos mayores. Se estima que para el 2030, ya nada, estamos ahí a un pasito de llegar al 2030, 7 años. Se estima que vamos a tener de 962 millones de adultos mayores, vamos a tener 1.400.000, ¿sí? Personas que tienen más de 60 años. O sea, un aumento del 46%. Sí. En el 2019, para que tengas más o menos una idea, en el 2019 uno de cada 11 personas tenía más de 60 años. ¿Sí? Y para el 2050 se estima de que uno de cada 6 personas ya va a tener más de 60 años. ¿Sí? En el 2050, que nosotros decimos, a ver, no falta nada, estamos ahí muy cerquita de eso, y donde muchos de nosotros vamos a estar dentro de esa franja, ¿no? De esos números porcentuales. O sea, que va a tener cerca del 16% de este aumento. Pasamos del 2019 a tener un 9% de esta población con más de 60 años a un 16% en el 2050. Muchísimo. Es muchísimo. Por eso muchas de las personas que estamos porque, bueno, en esto, ya que estamos hablando, vos y yo y todas las personas que están escuchando, lo interesante de esto de la gerontología, del envejecimiento de la población y la importancia de generar políticas sociales, políticas públicas que apunten a esta población. Sí. Europa es el primer continente el que más habla de políticas sociales en adultos mayores, pero porque ellos ya vienen con esa población envejecida. Claro. Entonces, son como nuestros tutores, ¿no? Vienen ya, nos llevan años luz, por supuesto, pero debido a esto, a que ellos ya están trabajando con su población envejecida. Y en por lo que es América y América Latina, tenemos ya que ir pensando y planificando en qué hacer con esa población. Perfecto. ¿Qué porcentaje de la población tiene que tener de adultos mayores para considerarse una población envejecida? Bien. No sé si está bien hecha la pregunta, pero... Sí, por supuesto. Dentro de la población, cuando ya hablamos de más de un 10%, un 11% de la población con mayor, que tenga mayor de 60, 65 años, ya estamos hablando de una población envejecida. ¿Sí? Por ejemplo, Argentina... en el 2019 tenía cerca de 6 millones de adultos mayores, ¿sí? Sí. Donde la gran cantidad son mujeres y en menor cantidad son hombres. Creo que es un 57% de la población son mujeres y cerca de un 43% son hombres, ¿sí? O sea que estamos hablando de una población envejecida, donde la gran cantidad de adultos mayores se concentra, por supuesto, en las grandes urbes, como tiene que ver Buenos Aires, ¿no? Y en nuestro caso, Catamarca,
ya tenemos cerca de un 13% de población con este número, ¿no? Hablamos de personas con más de 60 años. En el último censo, ¿sí? Tenemos una población de 420.000, ¿sí? Personas, donde donde tenemos un porcentaje de 56.000 adultos mayores. O sea, estamos hablando de un 13%. Dentro de esa población, el 13% son adultos mayores. O sea que cada marca ya viene registrando ese proceso de envejecimiento. Ay, no se escucha, María. Acá en vivo, así que disfrutando de esta compañía, estamos compartiendo con amigos, así que relajado, bueno, los invito para que nos hagan comentarios acá en la parte de abajo del video. Y bueno, y preguntarse los más jóvenes, porque creo que es un tema que no se lo cuestiona todavía. Por ahí es como que es un tema que lo ven muy lejos y como creen que esto no va a pasar, no va a llegar. Y lo que yo puedo observar es que los adultos mayores, después de la jubilación, es como que les dura muy poca esa alegría de decir, ya me jubilé, estoy feliz por esto, pero el tema es que cuando van pasando 2, 3 años, yo siento que es como una caída, como un abismo. No sé cuál es tu interpretación. Contame tu experiencia. Exactamente, María. Muy buena tu interpretación. Y sí, la mayoría de las personas, muchos de nosotros que estamos en actividad, decimos, ay, ¿cuándo me voy a jubilar? Cuando llegue ese momento, voy a hacer tal y tal cosa. Uno planifica, sueña y demás, ¿no? Sí, sí. La realidad, en el caso de los adultos mayores, cuando se da este proceso jubilatorio y hasta todos, ¿no? Tengo mi mamá que me dice, ay, ya se jubiló, una amiga, una compañera, y se reúnen y festejan y demás, ¿no? Y ese proceso de celebración que dura, a ver, es como hablando mal y pronto, desde cuando nos cae la ficha, ¿no? O sea, en ese proceso serán 2 o 3 meses. Y ahora me jubilé. ¿Y ahora qué hago? ¿No? En lo que es la psicología, dentro de la psicología, la salud mental, en los adultos mayores, este proceso jubilatorio implica un quiebre, ¿sí? Tiene que ver con una ruptura y una crisis en la persona, comparado muchas veces con un proceso de duelo, ¿no? Durante toda la vida una persona ha trabajado, se ha levantado a las 6 de la mañana, se va a trabajar, vuelve, realiza todas las rutinas diarias que tienen que ver con la vida cotidiana, y una vez que pasa eso, cuando ya no tenemos esa actividad puntual de ir y encontrarnos con nuestro compañero de trabajo, tener una actividad laboral, implica un quiebre en la persona. Tiene que ver con muchas cuestiones que las personas no se preguntan, ¿no? Una vez que se jubilan. Me jubilo, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué actividades voy a hacer? Voy a seguir trabajando, voy a estudiar, voy a hacer algo que quise hacer y nunca lo pude hacer, ¿no? Como estudiar, como estudiar idiomas, como viajar, ¿sí? Muchas de las personas en este momento implica esa ruptura, ese quiebre emocional, donde muchas personas, después de este proceso jubilatorio, ¿sí? No todos, por supuesto, los que sí tienen una planificación transitan de otra forma ese proceso jubilatorio, pero los que no, hay que estar muy atentos, sobre todo en la familia, porque se puede llegar a un proceso de depresión, ¿sí? Depresión asociado a otras enfermedades mentales. Entonces, muy bien.
Hago Em, un paréntesis acá, la familia sí. también tiene que estar como muy atenta a Ujú. esta situación, ¿no? ¿Qué está Sí. pasando con esa persona? ¿Sí? Si se mantiene activa, si te conecta, sí. Em, ¿Cuál es el tiempo ideal para que la persona ya empiece a programar 4 años, 5 años, un año, 10 años atrás, o empezar directamente con alguna actividad paralela a poca intensidad hasta que se jubile? ¿Qué es lo recomendable? Y lo recomendable es que, bueno, por supuesto, unos años antes, ¿sí? De ese proceso jubilatorio, ya comencemos a planificar, ¿no? Ujú. Eh, yo diría que siempre, ¿no? Con antelación. Quizás hay personas que 5 años antes ya comienza a planificar. Cuando me jubile, voy a viajar, cuando me jubile, voy a entrar a ese taller de pintura que siempre quise hacer y no lo hice por falta de tiempo, porque trabajaba, porque tenía los niños y demás, ¿no? Siempre como pensar y planificar esas actividades. ¿Qué es lo que quiero hacer cuando me jubile? ¿Qué quiero hacer cuando sea vieja? ¿Qué quiero, cómo me veo yo en esa vejez? ¿Cómo me quiero encontrar en esa vejez? ¿De qué forma quiero envejecer? ¿No? Y ya comenzamos, todos los seres humanos comenzamos a planificar esa vida, así como de niños planificamos qué quiero hacer cuando sea grande, ¿no? ¿Qué quiero estudiar? ¿Qué profesión eh, quiero para mi vida? Eso también, ¿sí? Las personas y todos nos tenemos que comenzar a preguntar, ¿qué quiero hacer yo en mi vejez? ¿Cómo quiero que me vean en esa vejez? ¿Cómo quiero verme yo misma en esa vejez? ¿Y cómo quiero transitarla? Es algo que ya tenemos que comenzar a ver y comenzar a planificar. No, no escucho, María. Sí, voy muteando porque por ahí hay muchos ruidos. Acá estoy cerca de la calle, así que, bueno, me parece súper interesante el tema. Em, ¿Qué es lo que vos, cuando trabajas con los adultos mayores, qué es lo que ellos te dicen? ¿Qué es lo que más escuchas de ellos? ¿Me repetís lo último, María, por favor? Sí. Cuando vos trabajás con los adultos mayores, ¿cuál es el reclamo? ¿Cuál es su mayor dolor? ¿Qué es lo que más le preocupa? ¿Qué es lo que a ellos les interesaría que pase y que no está pasando? ¿Se entiende? Sí. Eh, sí, la gran cantidad de las personas, de los adultos mayores, uno de los grandes temas es la soledad. Mm, ¿Okay? La soledad en el adultos mayores a nivel mundial es una pandemia. Y la mm, soledad no tiene que ver en yo estoy sola. Muchas veces, muchos de nuestros adultos mayores están dentro de un grupo familiar muy grande, con muchos integrantes, pero ellos se sienten solos, ¿sí? Esa falta de compañía. Dice, no, mi hija, mi hijo trabaja todo el día, no puede venir a verme. Bueno, lo que pasa es que tienen los chicos en la escuela, yo le entiendo que no pueda venir, que no pueda estar conmigo, o cuando viene, viene sí. muy apurado y se va. Eso es también una de las grandes preocupaciones de las personas mayores, ¿no? No como un reclamo, no como un reclamo porque ellos también se sienten como muy representados en esa juventud, que también han sido jóvenes y también han trabajado durante toda su vida, ¿no? Y al ver a sus hijos realizar lo mismo, ellos también se sienten muy bien, de forma muy satisfactoria. Pero el tema de la soledad en ellos es algo que les preocupa. Y otra de las cosas que también les preocupa mucho es el tema de las demencias. Una de las grandes consultas que tenemos
de muchas personas, tanto de los adultos mayores como de las familias de estos adultos mayores, tiene que ver con muchos procesos demenciales, que tienen que ver con olvidos, que tienen que ver con olvidos que muchas veces son normales, ¿no? En los adultos mayores, pero tenemos que saber diferenciar los olvidos normales a los olvidos patológicos. Y volviendo a esta cuestión de la soledad, que es un tema que a ellos les preocupa mucho y a nivel mundial se está viendo como una nueva pandemia, ¿no? La soledad. Muchas de las personas o adultos mayores tienden a reunirse con otras personas, otros adultos mayores que también están solos, que también viven de distintas formas su vida y quieren conectarse con otros también realizando actividades para mitigar ese proceso de soledad, ¿no? Europa, por ejemplo, tiene viviendas, que son viviendas compartidas, no sé bien en inglés cómo se llaman, donde muchas personas adultas mayores deciden vivir junto a otras personas mayores también para mitigar ese proceso de soledad. Antes de la pandemia, había leído un artículo donde Japón decía, por ejemplo, que Japón es uno de los países con mayor proceso de envejecimiento. Se daba un dato muy curioso y que, digo, bueno, es un proceso para investigar, para analizar qué nos está pasando, ¿no? A nosotros como sociedad y sobre todo como familia. Los adultos mayores que cometían delitos, por allí eran delitos menores, que ellos querían ir a la cárcel, ¿sí? ¿Y por qué? Para estar junto a otras personas. Y digo, cuando salían de ese sistema carcelario, volvían a cometer esos delitos porque no querían estar solos. Y sentían que en la cárcel, estando con una población también mayor, volvían a ese ámbito para estar con otras personas, para conectarse con otras personas, porque dentro de su grupo familiar, dentro de sus amigos, cada vez es más chico, ¿sí? Y pasa esto, lo que decía recién, de que muchas familias en esa vorágine de encontrarse trabajando, estudiando, o del mismo día a día, ¿no? Lo cotidiano, muchas veces tienden a olvidarse, no olvidarse, pero sí es como dejar un poco de lado o en otro momento a estar con sus padres, con los abuelos, ¿sí? Y este fenómeno muy interesante pasaba en Japón. Digo, como sociedad, ¿qué nos está pasando? Dejamos de lado a nuestros adultos mayores, como esos lazos sociales, los lazos intergeneracionales, ¿no? ¿Cuántas veces llamamos a nuestros padres mayores? ¿Cuántas veces vamos a visitar al abuelo o a la abuela? ¿Les pedimos que participen de nuestras actividades? ¿Queremos que ellos estén con nosotros, que se conecten con nosotros, que nos acompañen? ¿Vamos y pedimos por allí un consejo, una sugerencia? ¿Sí? Cada vez es menor, ¿sí? Este fenómeno, por eso digo, a nivel mundial, es muy interesante poder analizar el proceso de envejecimiento y la soledad y cómo los adultos mayores transitan esa soledad. Sí. No se escucha, María. En primer lugar, quiero agradecer a la gente que nos está acompañando. Me encantaría recibir los comentarios. Si se sienten identificados con lo que están escuchando
A lo mejor no en lo particular, no en su casa, pero sí en una amiga, en un amigo, en otras familias que lo ven de cerca. Y como vos decís, una persona estar acompañada, o sea, lo que entendí, que el dolor más grande que se causa en estas personas, en los adultos mayores, es por la soledad, que ese es el origen de este dolor tan grande. Entonces, si es, lo podríamos solucionar con algo tan simple, aparentemente, ¿cómo será que estás comentando esto de querer ir preso para poder compartir con gente? ¿Así es? ¿Eso entendí? Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Vos tenés alguna referencia de algún país, alguna región que sean ejemplos, que vos digas, bueno, el adulto mayor es valorado en estos lugares? ¿Tenés para compartir algo de este tema? Sí, sí, por supuesto. Como digo, bueno, siempre Europa es como nuestro modelo a seguir, Sí, ¿no? Porque ellos ya vienen transitando con políticas sociales, políticas públicas que tienen que ver con atender estas necesidades de nuestros adultos mayores. sí. En Europa, como digo, bueno, se están desarrollando estas viviendas compartidas donde comparten una misma vivienda varios adultos mayores, se acompañan y transitan ese proceso de vejez, ¿no? Hay muchísimos programas que ellos desarrollan, lo que es la cultura, los viajes. Argentina mismo también, Argentina ya hace bastante que viene trabajando con el proceso de envejecimiento, por suerte, y cada vez más vemos diferentes programas para adultos mayores. ¿Y qué tiene que ver con esto, no? Con la recreación, con el ocio, el esparcimiento, el deporte, ¿no? Como vemos en muchos centros de jubilados, actividades físicas adaptadas para adultos mayores, actividades recreativas, que realizan viajes, donde se encuentran con otros adultos mayores, donde se enamoran, ¿no? Donde se vuelven a enamorar, donde se vuelven a encontrar. Y se generan grupos donde ellos mismos se hacen compañía, ¿no? Por eso digo, Argentina también no estamos lejanos y Catamarca puntualmente también viene trabajando muy fuertemente con esto, ¿no? Que tiene que ver con nuestros adultos mayores, el poder incluirlos dentro de actividades recreativas, de ocio, de esparcimiento, poder realizar viajes, poder encontrarse con otras personas que están en su misma situación, ¿no? Y poder vivir la vida de otra forma, saber que la vida continúa y no en ese proceso, no porque llego a esa etapa de la vejez, ahí se termina todo, no. La verdad que es una población que yo admiro muchísimo, por eso me encanta trabajar con esta población, porque son personas que tienen mucho para dar, mucho para enseñar, muy amables y generosas al poder entregarse, al poder recibir, ¿no? De una población más joven. Muchas veces me dicen, qué lindo que puedas trabajar con adultos mayores, que te guste trabajar con esta población de adultos mayores, y la verdad que es fantástica, es una población tan linda, tan que se entrega, ¿no? Y lo hace de forma desinteresada, y esto de poder devolver a la población, a la sociedad, todo lo que ellos tienen, todo lo que han aprendido, lo que han vivido, y la verdad que es una población tan generosa, tan abierta a poder trabajar muchísimos ámbitos. Por eso digo que las políticas públicas deben generarse desde abajo, poder sentarse con esa población de adultos mayores, conocerlos, escucharlos, saber cuáles son sus necesidades, sus problemas, para poder generar, ¿no? Estas respuestas a estas demandas, ¿sí? Por eso digo, vivo aprendiendo de ellos.
No escucho, María. Hay tanto ruido acá, porque estoy cerca de una calle, acá, bueno, mucho ruido, Acá así que llueve muchísimo, te digo. estás en Catamarca, vos, y está lloviendo muchísimo, me comentabas hace un Muchísimo, ratito. muchísimo. Ajá, bueno, yo estoy en Buenos Aires en este momento y bueno, y acá como es medianamente transitado, me permite abrir la ventana, pero igualmente hay mucho ruido, así que vamos a una pequeña pausa, disfruten de estas imágenes de Catamarca que les regalamos y ya volvemos, ¿sí? Yo lo que veo es que, por ejemplo, los niños que tienen entre 5 y 12 años tienen un lugar ya políticamente como sistema, entran al sistema educativo, por ejemplo. Entonces tienen una gran contención, se educan, sociabilizan. En los adolescentes tienen la secundaria, quienes pueden van a la universidad. Y en los adultos mayores, ¿qué pasa? ¿Qué sistema se puede crear? ¿No? Por eso digo, tiene que haber, bien decías vos, de esto de escuchar desde abajo, escuchar, en base a eso poder ir generando estrategias, pero también creo que están fuera de sistema. No sé si será el tema que, por ejemplo, vos recién comentabas y que estaba compartiendo de los centros de jubilados. ¿Cómo es eso? ¿La gente se tiene que arrimar al centro de jubilados o el centro de jubilados convoca? ¿Cómo está organizado eso? ¿Cómo se puede sumar la gente que por ahí no sabe? Claro, claro. Sí, muy interesante tu pregunta, María, porque me pasa, generalmente hay muchas personas que por desconocimiento no saben, ¿no?, lo que tienen dentro de su barrio. Te dicen, no sabía que existía ese centro jubilado, no sabía que existía ese centro vecinal, no sabía que existía esa biblioteca, no sabía que en esa escuela también se daba educación para adultos mayores, no sabía, por el mismo desconocimiento. Hoy por hoy, a través de lo que son las redes sociales, el internet y este bombardeo de información y sobreinformación que tenemos, ¿no?, también es algo positivo, donde cada vez los adultos mayores se animaron y muy positivamente y muy para lo que es la sorpresa de muchos, se adentraron en ese mundo de la tecnología, del internet, y ellos mismos buscan, ¿no?, poder realizar actividades en las redes. Y por allí se encuentran con estas actividades que la tenían cerca, muy cerca, en su barrio, en su misma localidad, estos centros de jubilados o centros vecinales, donde pueden realizar esas actividades. Pero por ahí digo, mucho tiene que ver por el desconocimiento, o bueno, también porque decían, bueno, la verdad que no tenía idea, yo pensé que era algo para chicos, no sabía que había también para adultos mayores. Pero como digo, hoy por hoy a través de las redes sociales, los medios y quienes pueden acceder a esas redes también tienen estas informaciones, y hay muchos centros que lo hacen de forma desinteresada, ¿no? En los centros jubilados y los centros vecinales, donde las personas van, pueden encontrarse con otros y no se paga absolutamente nada, ¿no? Son sistemas, son ONG que están subvencionadas por el gobierno, por el Estado, por la provincia, por el municipio, donde brindan a la comunidad, a la población, en este caso de adultos mayores, actividades gratuitas para la población. Solo es cuestión de acercarse, perder el miedo. Muchos de los adultos mayores, en esto de que van a los centros jubilados o a los centros vecinales, después van y le comentan al amigo, a la vecina, al familiar, pero ¿por qué no te acercas al centro? ¿Por qué no venís? Yo voy a hacer actividad física, me hizo muy bien, ¿por qué no venís? Estoy haciendo pintura, estoy haciendo telar, ¿por qué no te animas y venís? Vamos juntas. Y bueno, y así
se va como corriendo la voz y se animan. Ese es el tema, animarse, poder hacer actividades nuevas, ¿no? Que me permitan aprender y reaprender. Creo que de eso también se trata la vida. Entonces, bueno, acá nos acompaña Perla, María del Valle. Muchísimas gracias por animarse a mandar mensaje. Para nosotros es muy importante, es la forma de saber que estamos juntos, juntas. Bueno, acá dice, hola María Marta y Nancy, gran tema, pienso que por ahí es difícil ayudar a algunos adultos mayores, da la sensación que no quieren mejorar su calidad de vida. ¿De qué manera se podría aportar? Bien, María del Valle. Sí. Hay que ver también, y esto es lo que lo que dije en un principio, el saber escuchar a nuestros adultos mayores. Si yo a una persona lo pongo a dibujar o pintar mandalas, muchas veces a mí me decían, pero a mí no me gusta dibujar, a mí no me gusta pintar, ¿por qué me ponen a hacer actividades como si fuese un chico? O sea, a mí no me gusta. El saber escuchar, ¿no? El deseo de esa persona, qué es lo que quiere hacer, qué era lo que le gustaba, poder escucharla un poco más. Si a mí, en mi vejez, María, me decís, Nancy, quiero que vamos no sé, vamos a hacer cocina. Yo te voy a decir, María, no quiero. Entonces me vas a decir, ay, pero no quiere hacer nada. Yo le digo que vamos a cocinar y no quiere. No, eso no, claro. No me gusta. Sí. ¿Entendés? Sí, es muy importante. Saber conocer, había varios talleres de estimulación cognitiva que realizaba con adultos mayores. Me decían, esta es la primera vez que yo pinto. No sabía que me gustaba. Muchísimas gracias por haberme enseñado, dice esto. Ni siquiera en mi niñez he dibujado. Y me lo estaba diciendo una profesora de inglés. ¿Sí? 86 años, una profesora de inglés. Y ella me dice, esta es la primera vez que pinto mandalas. Y me encanta. Y quería que le dé mandalas, me puse le fabriqué un librito para que se lleve a la casa y que pinte las mandalas. Sí. Eso, ¿no? El saber escuchar a las personas. No es que no quiera, no tenga deseos, sí tiene deseos. El tema es que no fue descubierto. Esa persona nos va a escuchar. ¿Sí? Y hay que aprender a escuchar, hay que aprender a abrir el corazón de esa persona. Sí, eso es por un lado. Yo entiendo que muchas veces, lo que comentaba recién la señora María del Valle, puede estar asociado también ya a alguna enfermedad, que la persona ya esté deprimida, que ya esté enferma y esté totalmente decepcionada de la vida, ¿no? Entonces es como que ya es mucho más difícil. Por ejemplo, yo pensaba, si el tema de los centros de jubilados es algo que la gente se puede arrimar, creo que sería algo bueno un poco difundir las actividades de ellos. Voy respondiendo también un poquito a la pregunta que hacía María del Valle, que me encantó, porque es una pregunta muy grande, abarca mucho. ¿De qué manera se podría aportar? Yo creo que la amistad es algo que puede sumar muchísimo, va a solucionar esto de la soledad. Entonces, como amiga, el solo hecho de estar, de hacer un llamadito, un mensajito, de generar algo, o nos encontremos en un café o nos encontremos en la plaza. ¿Qué otra cosa como amigas te parece? Puede ser que la familia también actúe a veces obstaculizando este paso de querer salir o a colaborar con el padre de que salga, o ¿pasa eso? Exactamente. La familia muchas veces o aporta o también obstaculiza, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa?
Eh, Muchos de los adultos mayores tienen actividades impuestas muchas veces por la familia, ¿no? Por ejemplo, el cuidado de los nietos es uno de los grandes temas, ¿no? Claro. Donde dicen, bueno, no, yo no puedo ir al centro de jubilados, yo no puedo ir a hacer los talleres de estimulación cognitiva o los talleres de educación física, porque a la mañana o a la siesta tengo que cuidar a mi nieto, ¿sí? Mi hija trabaja, mi hijo trabaja, y yo debo cuidar a mi nieto. Muchas veces esos adultos mayores, también por ayudar a la familia en esos procesos de crianza, también se encuentran como muy ligados, ¿no? O no porque no quieran, sino que también ese proceso, ese deseo, esas ganas de querer ayudar, pero también se encuentran como encerrados en eso, ¿sí? Es una encrucijada donde no pueden hacer otras actividades porque el cuidado de, ¿sí? Ya sea una pareja, mayor también, con alguna enfermedad, con alguna discapacidad, entonces también ese proceso de cuidado recae muchas veces sobre ese adulto mayor. Y en este caso los cuidados tienen que ver con las mujeres. Las mujeres siempre, históricamente, han sido cuidadoras de, ¿sí? Al cuidado de los hijos, al cuidado de alguna persona mayor, alguna persona con alguna dependencia, y más cuando se tiene una pareja con alguna dependencia también, ¿sí? En eso también tiene que ver mucho. Por eso digo, esto puede ser un proceso que obstaculiza ese deseo o esas ganas de querer hacer algo, hacer alguna actividad. O también por allí las familias el miedo, ¿no? Pero mamá, tenés una prótesis de cadera, tenés 2 bastones, ¿cómo te vas a ir al centro de jubilados? ¿Cómo que vas a ir a hacer actividad física? Muchas de las actividades físicas son actividades adaptadas, ¿sí? Son actividades que están pensadas para cada una de las personas, ¿no? Y por allí la familia desconoce este tipo de situación. Y por eso digo, muchas de las familias pueden ayudar o también pueden obstaculizar a ese proceso. Nos pasó mucho con el tema de la pandemia. En la pandemia había muchos adultos mayores por parte de la familia a que los adultos mayores salgan del hogar, ¿sí? Sí. Sí. Bueno, y ese miedo excesivo también que se lo transmitían a ese adulto mayor y que tenía ese miedo excesivo a poder juntarse con otras personas, el poder reunirse, con cuidado, por supuesto, pero le transmitían mucho este miedo. Hasta que, bueno, por supuesto, fue un proceso de aprendizaje para todos, ¿no? Una enfermedad que no sabíamos, que desconocíamos a nivel mundial, y teníamos muchísimo miedo al hecho de decirle a nuestros adultos mayores, no salgas, te quedás en casa, ¿sí? Y eso fue un proceso de 2 años, ¿sí? Que incluso hoy por hoy a muchas personas, a muchos adultos mayores les pasa, ¿sí? Ese miedo a ese contacto. No voy a ir a un lugar, a una reunión, a un salón encerrado con muchísimas personas, ¿sí? Eso también son otras cuestiones a analizar. Sí. Por eso digo, la familia puede ayudar o también puede obstaculizar. Y saber qué está pasando con ese adulto mayor. ¿Por qué no quiere? Vos me decías recién de que se pueden desencadenar muchas problemáticas de salud mental. Y efectivamente, la familia tiene que estar muy atenta a estos indicadores, ¿sí? Si está deprimido, si no quiere comer, si duerme todo el día, no es lo mismo a esas personas que sí quieren hacer actividades o que sí se mantiene activa dentro de su hogar, realizando actividades de su vida diaria, de su vida cotidiana, al hecho de una persona que está totalmente apática, ¿no? Eso también hay que saber observar
y poder recurrir a un profesional a tiempo ante estos indicadores, porque tienen que ver con indicadores de que hay una problemática de salud mental que hay que tratar, por supuesto. Perfecto. Entonces, Nancita, ya como cerrando un poco, ¿no? Ya estamos en la recta final, pero no terminamos. Quiero hacer como una pequeña síntesis. A la gente que tiene la buena intención de querer ayudar a su papá o su mamá, porque hay gente que directamente es como que están, lo manifiestan que hay un abandono, por decirlo así. Pero los familiares que quieren ayudar a sus padres o amigos que son adultos mayores, sería un poco trabajar el tema de la autoestima a través de distintos caminos, motivarlos a que puedan acercarse a un centro de jubilados. A lo mejor en el caso de María del Valle, que ella preguntaba de qué manera ayudar a los amigos, a lo mejor ella pueda conseguir información y transmitirla. O sea, autoestima, el tema de los hijos que también tomaste, yo digo a lo mejor ver algo intermedio, pero para eso también tiene que estar fuerte la autoestima del adulto mayor, porque por ahí poner un límite, si una persona tiene una autoestima baja, no se va a sentir fuerte para decir no, esto no, yo puedo en estos horarios, en este horario puedo, en este no, y yo sí quiero participar de esta actividad que se hace en tal taller, por ejemplo. Puede ser algo que se vaya como negociando con la familia, ¿no? ¿Hay alguna otra cosa que quieras sumar como a esta síntesis? Sí, sí, por supuesto, esto, lo que vos decías, tal cual lo resumiste, el poder trabajar el empoderamiento del adulto mayor, ¿no? La autoestima, que tiene que ver con la autoestima. Muchos de los adultos mayores se encuentran en una situación de vulnerabilidad, ¿sí? Por muchas situaciones. Entonces, el poder trabajar con esa autoestima, con ese empoderamiento, el poder trabajar con los derechos de los adultos mayores, que conozcan, que sepan cuáles son sus derechos. Comenzando por esto, ¿no? El tema de los deseos, de las ganas de hacer cosas, de hacer actividades, propuestas por ellos mismos, actividades que ellos deseen fervientemente realizar, ¿no? En este caso, ahí en las imágenes que vos estás proyectando, sí, en el centro vecinal, donde actualmente estoy trabajando dentro de la Secretaría de Salud Mental y Adicciones, tenemos el dispositivo de salud mental para adultos mayores, donde estamos trabajando los días martes, donde abrimos un espacio de escucha y orientación a las familias, donde ellos pueden ir y consultar todas estas situaciones que estamos planteando, ¿sí? ¿Qué está pasando con nuestro padre? No lo entiendo qué está pasando, así como María del Valle recién planteaba, no se deja ayudar, no tiene ganas, no, pero hay que saber qué está pasando, y hay una historia detrás de esa persona, sí. Hay que saber entender y comprender, ¿no? Sí. Sí, allí, bueno, en estos espacios donde podemos ayudar a la familia y ayudar a esa persona adulto mayor también a salir adelante, a saber qué es lo que está sucediendo y poder dar herramientas válidas tanto para la familia como para esa persona mayor. Muchas de estas personas que ustedes están viendo ahora en imágenes han transitado por esas situaciones. Se han encontrado con otros iguales, con su misma historia de vida, con sus mismas ganas, con sus mismos deseos, con sus mismos temores, ¿sí? Y una vez que han logrado romper ese hielo, decir, no, como yo no sé, no conocía, no sabía que había en este centro vecinal, pero me encontré con esto y me gustó. Y te puedo asegurar que muchos de ellos no lo abandonan. Saben que esos días determinados del taller son los días sagrados para ellos, ¿sí? Ahí no cuidan los nietos, no cuidan a nadie, saben que ese día es para ellos. Y es por eso que es importante trabajar el empoderamiento de nuestros adultos mayores.
No se escucha, María. Bueno, no, decía que me encanta todo lo que compartiste, todo tu conocimiento en este poquito de horario, de tiempo, y creo que hay que trabajar mucho, mucho. Eh, bueno, te agradezco por haberme cedido este espacio, porque creo que a todos nos va a dejar pensando algo con tu mensaje, tu experiencia. Así que bueno, agradecerte y bueno, y espero que pronto podamos profundizar en otros temas como de salud mental. Bien, no, muchas gracias a vos, María, muchas gracias a vos por siempre tenerme presente, por poder cederme este espacio y poder comentar a la gente lo que, bueno, realmente amo, es mi pasión, trabajar con la gerontología, y yo creo que cada día aprendo yo de ellos, porque son los que me enseñan el día a día, ¿no? Son los que incluso te rompen todos los esquemas, todos los libros, cuando uno está ahí con ellos el día a día, el escucharlos, el comprenderlos, es como que te va rompiendo todos esos esquemas, ¿no? Y eso es lo bueno y es lo positivo, el saber escuchar, el saber comprender y poder ponernos en el lugar de esa persona, en ese adulto mayor, porque nosotras también vamos a llegar a esa vejez y también vamos a querer que nos escuchen, que nos respeten nuestros deseos, nuestras decisiones, nuestros anhelos, nuestros sueños. Entonces acompañemos a esos adultos mayores en esos deseos, en esas ganas, ¿sí? Sostengamos esos sueños y esos deseos, porque nosotras también vamos a llegar a esa vejez y esperemos que sea de la mejor forma posible. Gracias, María, por tu espacio. Gracias a vos, querida Nancy. Nos vemos pronto si Dios quiere. Beso grande. Adiós, María. Adiós.